Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestros espacios de charlas empresariales, espacios de formación empresarial generados por la Escuela Latin Pymes y la Fundación Unipymes. En el chat les estoy dejando una encuesta de inteligencia artificial para que por favor nos apoyen con su diligenciamiento. Hoy hablaremos de la evolución del liderazgo, adaptándonos a la era digital en compañía de Jenny Alexandra Prieto, ingeniera química de la Universidad de América, MBA en Administración y Dirección de Negocios, Universidad Internacional Isabel I Castilla, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Asturias, especialista en Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad del Convenio Universidad Santo Tomás y Contec, especialista en Coaching y PNL, Escuela de Negocios en Barcelona. Sean todos bienvenidos. En el chat vamos a estar atendiendo la sesión de preguntas una vez finalice la presentación de nuestra conferencista invitada. Jenny, buenos días, tienes la palabra. Muy buenos días, Paola. Muy buenos días a todos los participantes a este nuevo webinar que justamente convoca Latin Pyme con el fin de mantenernos actualizados en estas temáticas que seguramente a muchos de ustedes vienen inquietando, no solamente por los cambios de contexto que tienen las organizaciones, sino también por la oportunidad que se presenta también al contar con estrategias que nos faciliten justamente poder desarrollar un proceso de liderazgo pertinente y adecuado. Voy a compartirles a continuación pantalla, permítanme un segundo. Listo, muy bien. Entonces, esta capacitación se denomina la evolución del liderazgo adaptándose a la era digital. Y pues seguramente ustedes se preguntarán por qué tomamos este tema como prioritario justamente para orientarlo en este webinar. Y pues claramente, pues los desafíos que hoy en día tienen las organizaciones frente al tema de la transformación digital, que pues realmente es una transformación que ya se viene dando hace muchos años, o sea, esto no es una novedad, realmente lo que viene pasando es que seguramente algunos se dieron cuenta que es imprescindible, digamos, en estos momentos hacerlo, y otros probablemente todavía se resisten a gestionar justamente este tema de la transformación digital en sus empresas. Entonces, lo principal es que nosotros podamos, a través de este webinar, pues tener alguna idea de cómo el liderazgo ha evolucionado en la era digital y qué herramientas utilizar para liderar con éxito en entornos digitales ágiles y virtuales. Entonces, en ese sentido, pues es importante pues que tengamos en cuenta cosas como, por ejemplo, venimos mucho tiempo trabajando desde el liderazgo tradicional. Ese liderazgo tradicional pues nos lleva justamente a trabajar de manera jerarquizada, a través de silos, ¿cierto? Trabajando en forma de silos y con unas cadenas de mando muy bien definidas donde siempre va a haber alguien a la cabeza que va a llevar el mando. Y las decisiones fluyen de arriba hacia abajo. El control, pues cada vez es mucho más centralizado, se hace a través de una supervisión directa del trabajo y la información se comparte según el nivel jerárquico. Y por mucho tiempo, hasta que sucedió la pandemia, pues ustedes saben que en el liderazgo tradicional la presencialidad era obligatoria, y esto pues se medía a través de la ocupación de las personas horas hombre, y las interacciones que se daban en el día a día pues siempre eran cara a cara. Esa presencialidad obligatoria no ha cambiado mucho en algunas empresas. Miren, yo todavía me sorprendo de encontrarme organizaciones que tienen todavía el paradigma de que si no vemos el trabajador en la oficina haciendo horas, pues no podemos, digamos, asegurar que el trabajo se genere y se logre bien. Eso, como les digo, es un paradigma que algunas organizaciones ya lo han logrado superar, pero otras todavía piensan que debemos trabajar de esa forma. Y eso pues nos lleva justamente a tener una serie de dificultades también organizacionales en cuanto a que probablemente la pandemia generó en las personas también la oportunidad de analizar cuáles eran sus prioridades, y especialmente los que son madres o padres de familia saben que cuando empezaron a trabajar desde la casa, pues empezaron a darse cuenta de la importancia de asumir más su rol y su responsabilidad como padres, pero también poder tener la posibilidad de tener el trabajo en la casa, pues facilitaba de pronto algunas acciones
que de pronto se dificultaban antes de la pandemia. Y eso pues ha sido un aspecto súper importante en ese sentido. Acá quiero compartir algo, probablemente en estos días ustedes han venido viendo una tendencia que se ha venido dando sobre las caricaturas Ghibli. Estas caricaturas Ghibli son parte de un desarrollo, de un estudio japonés de animación que a través de Hayao Miyazaki diseñó hace muchos años este tipo de caricatura y se ha visto, digamos, mucho en los temas de anime. Infortunadamente, para este estudio, pues una inteligencia artificial, pues hizo un desarrollo y una evolución de este tipo de caricatura para poderlo generar en segundos, es decir, que estamos perdiendo justamente esa posibilidad de ese arte que se hacía antes y se está generando automáticamente. Quiero compartir este video justamente para que ustedes vean, es un video que le habían grabado hace un par de años a Hayao Miyazaki y que justamente ahorita está empezando a rodar por redes sociales por la polémica que se está presentando, pero digamos más allá del caso y de lo que se está haciendo, porque de hecho la mayoría de personas ahorita están haciendo su caricatura Ghibli. Yo no la he hecho por el tema de datos personales, me da un poco de susto, les digo la verdad, pero lo que sí es cierto es que esa es otra manera de optimizar la producción de algo. Entonces voy a compartirles acá el video, por favor, Paola me confirma si se escucha bien. Listo, sí señora. Se escucha bien. Perfecto. 面白いということでいいですよね。作る人たちは痛みとかそういうものについて、何も考えなきゃやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやってるなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事を伝えたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。Entonces, bueno, esto simplemente lo quiero mencionar, más allá de armar la polémica por la situación per se, es como que veamos qué hubiera pasado si este gran creador de caricatura anime hubiese pensado en la posibilidad de transformar su manera de producir las cosas que hacen hoy en día y alinearse al nuevo contexto. Claro, ahí hay otros aspectos que no quiero discutir ahorita y no vienen al caso, pero porque no lo puedo profundizar, porque lógicamente no me quiero salir del contexto de la charla de hoy, pero también sabemos que la inteligencia artificial está generando otras situaciones que también es muy importante tener en cuenta y es lo siguiente. Lo primero es el uso de recursos no renovables que se están gastando para poder mantener refrigerados estos servidores donde de alguna manera se procesa la información y se conservan los datos de la inteligencia artificial. Ayer estaba escuchando justamente que yo no sé cuántos millones de litros se requieren para poder garantizar esa refrigeración. Entonces, miren que estamos generando otro tipo de impactos. Hay otro impacto también muy importante y es el impacto frente a la ética y a la moral. Y es, bueno, claro, probablemente la persona que hizo el desarrollo en esta inteligencia artificial inicialmente no lo hizo con mala fe, ¿cierto? Sino pensando más en un tema de productividad. El problema es que la prueba lo hizo con esta caricatura Ghibli, que pues ya era un desarrollo. Entonces hay un tema ahí de propiedad intelectual. De hecho, en estos días estaba rodando también una carta del estudio Ghibli donde pues manifestaba que iba a empezar a revisar los temas legales para ver cómo le daba solución al tema de derechos de autor. Entonces, hoy justamente me llegaba un mensaje por ahí en una red social diciendo que entonces en estos momentos todas las personas que han generado su caricatura con este tipo de tecnología, con la IA, pues entonces también se podrían ver implicados, digamos, en este tema de robo de propiedad intelectual. Entonces, eso está en esos momentos muy entredicho. Pero por el otro lado está, bueno, claro, no estuvo bien probablemente que hubieran usado un tipo de caricatura ya existente, ¿cierto? De pronto se vio afectada, digamos, la imagen y pues la reputación, y pero además la propiedad
del estudio Ghibli, pero ¿qué tal si hubieran trabajado conjuntamente? Miren que ahí el tema del liderazgo hubiera cambiado. El video, para los que lo quieran consultar en YouTube se llama Lo que opina Hayao Miyazaki de la inteligencia artificial, igual ahí está en la diapositiva. Entonces, claro, debemos adaptarnos al nuevo contexto, por supuesto. La velocidad va cambiando. Recuerden lo que veíamos la vez pasada del entorno VUCA y el entorno BANI. Eso no es casualidad, eso ya está sucediendo. No nos podemos hacer digamos, darle la espalda, digamos, al cambio y tener en cuenta que se va fluyendo de manera constante y a un ritmo bastante acelerado. También tener en cuenta que la conectividad está facilitando que los equipos se puedan ubicar geográficamente de acuerdo pues a sus necesidades. Por eso hoy en día ya se habla de los nativos digitales, ¿cierto? Que pueden estar rodando en cualquier lugar del mundo. Y eso pues de alguna manera facilita también la posibilidad de que yo pueda tener un trabajo, no solamente en mi país de origen, sino a nivel internacional. Yo tengo presente ahorita el caso de una amiga que vive en una finca, porque se fue en pandemia a vivir en una finca, y pues las cosas les fluyeron muy bien mientras estuvo en pandemia, ¿sí? Ya después, cuando levantaron las restricciones, pues logró negociar poder trabajar de forma virtual, pero después tuvo una situación ahí particular personal y tuvo que cambiar de trabajo y en el nuevo trabajo le exigieron que tenía que ir presencial. Entonces, como que ese tipo de cosas afectan, miren que incluso la calidad de vida. Ella tuvo que empezar a viajar gastando una cantidad de recursos para poder cumplirle a la empresa, hasta que llegó un punto que tuvo que volver a renunciar porque era o cambiar su calidad de vida en el campo o tener ese trabajo que le estaba generando también una afectación económica, pero además un cansancio adicional por el traslado, ¿no? Entonces miren el tema de conectividad, cómo se vuelve tan importante. La innovación es constante, cada vez se requiere que las personas tengan más pensamiento disruptivo y que nos adaptemos al entorno empresarial, además porque la competencia sí va a estar siempre atenta a eso, ser mucho más flexibles, adaptarnos a las nuevas circunstancias y demandas y pues entender no solamente que esto sea un tema de moda, sino que también tenemos relevo generacional. Miren, yo una vez estaba en una reunión en una empresa y escuché una jefe de talento humano hablando con una directora diciendo que estaban muy decepcionadas de que no llegaban personas de cierta edad, con cierto perfil, y que solamente llegaban millennials y centennials. Y yo les decía, pero un momento, ustedes tienen que entender que eso va a seguir pasando y cada vez van a llegar personas más jóvenes. Entonces, es más fácil adaptar y adoptar nuevas prácticas para facilitar también el trabajo con otros. Entonces, acá empieza a jugar un papel muy importante volvernos facilitadores más que jefes. El jefe tradicional simplemente ordena y controla. Tenemos que empezar a hacer una transición más de un jefe líder, un líder ojalá coach, que pueda facilitar estos procesos y que pueda tener una mirada un poco más visionaria, ¿cierto? Y también que permita empoderar y conectar con otros, no solamente estoy hablando acá de tecnología, sino buscar estrategias que le facilite también unir a su equipo de trabajo de una manera correcta y pertinente. Entonces, claro, las nuevas generaciones tienen nuevas expectativas, funcionan diferente y miren, yo este fin de semana estaba en una reunión de amigos que todos estamos más o menos en la misma generación, o sea, estamos por encima de 40 años, ¿sí? Y somos de esa generación que nos ha tocado todas las transiciones, ¿sí? Y hablo justamente que nos ha tocado a nosotros porque, por ejemplo, voy a hablar de mi caso particular, cuando yo empecé a estudiar en el colegio, ¿sí? En el colegio a mí me enseñaron taquigrafía y mecanografía. Probablemente algunos de los que están acá no saben qué es taquigrafía ni mecanografía, entonces les dejo tarea para que lo chateen, lo busquen por allá en ChatGPT. Entonces, taquigrafía era una forma de tomar notas que usaban antes las secretarias, que era a través de símbolos, ¿sí? Entonces se escribía súper rápido, ¿sí? Y la mecanografía, para los que no saben, era digitar en una máquina de escribir, que además era gigante, ¿cierto? Ya después las volvieron eléctricas, etcétera, pero los que estuvimos en ese mundo tuvimos hasta lesiones de los dedos, ¿cierto? Cada vez que estábamos digitando. Entonces,
miren que tuvimos que adaptarnos. Entonces, primero yo pasé por la taquigrafía, luego la mecanografía, y luego llegó el computador. Miren, cuando llegó el computador, probablemente algunos de acá se van a reír, pero me tocó con DOS, era un computador gigante, inclusive le comprábamos forrito para protegerlo, era un forro, pero era gigante, esa pantalla era gigante, y nos tocaba ir por allá por algunos sitios donde uno se podía conectar directamente, ¿sí? Eso era la realidad, esa era nuestra realidad, y nuestras expectativas era ese internet, y al comienzo era como esa duda y ese pensamiento de que, ay, ¿será que si yo ingreso este dato acá para el tema de la cuenta de correo? De hecho, y por acá seguramente personas que me conocen, mi primera cuenta de correo era pekajeni@hotmail, que me da pena decirlo. Claro, esa cuenta yo ya la cambié porque no era nada profesional, pero la mayoría de los de esa época tenemos cuenta de Hotmail y Yahoo, tal vez, y otros ya habían otro tipo de buscadores, etc. Entonces, lo primero que tengo que encontrar es el significado de lo que nosotros queremos, lo que queremos desarrollar. Entonces, lo segundo es valorar las oportunidades de aprendizaje continuo, ¿cierto? Entender que no todos vamos a tener el mismo ritmo y el mismo avance de comprensión de esto. Mire, yo cuando utilicé por primera vez ChatGPT, yo lo usé con desconfianza. De hecho, lo que escribía en ChatGPT iba y lo googleaba para mirar si me estaba dando bien la información. Y eso me recuerda que en asesoría yo a veces me encuentro personas de ciertas edades, mucho más grandes que yo, por supuesto, que usan el Excel y luego van a la calculadora a verificar si el Excel les está arrojando bien el dato. Entonces yo me sentía exactamente igual con ChatGPT, ¿sí? Entonces, necesitamos encontrar un equilibrio, ¿cierto? También en términos de aprendizaje, pero por supuesto en la conciliación laboral de cómo vamos a ir avanzando en esas expectativas. También desear una comunicación constante y directa. Lógicamente, esa comunicación constante y directa, en principio de pronto nos va a costar, pero pues también ser francos de qué posibilidades tenemos. Para eso necesitamos unas competencias claves de liderazgo digital para facilitarnos, por ejemplo, la agilidad de podernos adaptar rápidamente a los entornos tecnológicos y empresariales, tener una visión digital que nos permita transformar a través de la tecnología nuevas necesidades y expectativas de los grupos de interés en mercados y organizaciones que lo requieren. También tener empatía virtual, es decir, esta sería la habilidad para conectar emocionalmente a distancia y entender las necesidades no expresadas verbalmente. Eso también es fundamental tenerlo presente. Y para eso, pues tener una gestión de equipos distribuidos, pues va a implicar lógicamente tener mayor confianza porque vamos a tener relaciones a distancia. Entonces, hoy en día sé que sobre todo en algunas empresas que son de teletrabajo, que tienen la modalidad 100% de teletrabajo, en algunos equipos de trabajo les instalan algo a los computadores justamente para mirar que el trabajador esté activo. Miren que ahí ya hay un tema de confianza que se empieza a romper cuando empezamos a adquirir esas rutinas. No estoy diciendo que eso esté mal, porque seguramente en algunas empresas se requiere por productividad, por ejemplo, en un tema de llamadas o de call center, que pronto se necesita ese tipo de cosas, pero muy importante también generar confianza. La confianza es el valor de los valores. Una comunicación efectiva, es decir, que sea clara, frecuente y a través de los canales adecuados. Y también tener claras las métricas con las que van a ser evaluados para que estas sean transparentes y sean alcanzables. Entonces, la comunicación digital al final nos trae unos retos. Lo primero, la pérdida de comunicación no verbal, el agotamiento por videoconferencias, los malentendidos por mensajes escritos y las diferencias horarias y culturales. Parte de las soluciones, ¿cuáles pueden ser? Alternar canales de comunicación, establecer protocolos claros, fomentar espacios informales virtuales y documentar decisiones importantes. Este tema de la comunicación es importantísima. Miren, una de las cosas que yo, digamos, superé ya hace mucho tiempo y en parte también se lo debo a la Pymes y a Unipymes, que han sido aliados míos y de mi firma Redip Consultores ya hace bastante tiempo, es que es muy importante prender la cámara. Miren, yo, por ejemplo,
salvo que tenga una cosa ya muy de extrema fuerza, porque me molestó de pronto la pantalla del portátil, que por cierto, la cámara del portátil, que por cierto me está fallando, yo no dejo de prender la cámara, o porque hay alguna regla de pronto en alguna empresa donde digan que no se debe prender la cámara, digamos, en eso yo soy muy respetuosa también, pero la prendo porque es que el lenguaje no verbal también es súper importante y es una manera también de cordialidad con la otra persona. Las tecnologías que transforman el liderazgo, pues son herramientas que al final van a permitir potenciar la colaboración y simplifican la gestión del trabajo a distancia. Entonces, miren, yo cuando arranqué en asesorías, por ejemplo, con colegios, que es uno de los nichos que yo trabajo, ellos no me creían, miren, se los aseguro. Yo les hablaba de Dropbox, les hablaba de OneDrive, les hablaba de Google Drive, y al comienzo me miraban que les provocaba botarme por la ventana. Y yo no estoy diciendo que todos los colegios sean así, no quiero que juzguemos tampoco mal, pero me pasaba particularmente con ese sector antes de pandemia. Y se les dificultaba, yo les decía, bueno, si vamos a reunirnos la siguiente sesión, necesito que abran una cuenta en la nube. Y eso era como riesgo extremo. Cuando llegó la pandemia, adivinen quiénes fueron los primeros que me agradecieron. Ellos, porque algunos ya tenían OneDrive o tenían Dropbox o tenían Google Drive y pudieron de alguna manera superar algunas adversidades que seguramente nos pasó a todos. Miren, yo las primeras reuniones en pandemia con una organización las hice todas por Skype. Skype ya en estos momentos ya no se usa tanto porque las plataformas de streaming empezaron a avanzar. De hecho, Latinpymes y Unipymes tenían, digamos, un gran adelanto en eso, y eso sí se los agradezco porque ellos me han enseñado mucho sobre esto. Y ya después empezaron a usar otras plataformas como Zoom, como Citrix, y entre otras que facilitaron también la conectividad. Entonces, el cambio cultural implica mentalidad digital, y eso implica también empezar a mirar nuestra propia torta para mirar si estamos aperturados al cambio, si estamos en nivel de experimentación, si estamos en nivel de trabajo colaborativo, si estamos en aprendizaje continuo o si estamos en un modo tolerancia al error. Entonces, miren que esto es un nivel de desarrollo y madurez también de mi organización. ¿Yo en qué momento estoy? Entonces, ¿qué tal si hago un pequeño diagnóstico o un diagnóstico que me facilite de pronto entender en qué nivel estoy hoy? ¿Ya? Hay empresas que se dedican, digamos, a hacer esos ejercicios de cultura y hay empresas dedicadas, digamos, 100% a temas de transformación digital. O también se puede hacer una encuesta, digamos, ya un poco más orientada a la percepción o también un poco frente a la opinión que tienen las personas con el tema de la transformación digital. Entonces, la innovación y la experimentación pues se vuelven imprescindibles en este proceso. En ese sentido, las empresas exitosas son aquellas que fomentan la experimentación superando a su competencia. También tienen mayor innovación, dado que le permiten a sus equipos mucha más libertad para que puedan expresar ideas y aportarlas. También es un tiempo asignado para un mayor espacio que le va a facilitar también generar proyectos innovadores y pensamiento disruptivo. Entonces, miren que la innovación y la tecnología van muy de la mano en estos momentos, van muy en llave. Entonces, si nosotros podemos de alguna manera articular esos elementos en la organización, también vamos a hacer una gran contribución. Y ahora hay una nueva tendencia de hablar de inteligencia emocional digital. Entonces, la inteligencia emocional digital tiene varios aspectos a saber. Lo primero, una autoconciencia digital, y es saber nosotros hoy cómo estamos, hacer mi propia autoevaluación para yo saber cómo voy. También tener una empatía remota, ¿cierto? Percibir estados emocionales a través de señales digitales. Entonces, saber cómo las personas están reaccionando también al tema de la tecnología. Gestión relacional, construir vínculos mucho más auténticos sin necesidad de presencia física. Miren, yo en pandemia, les cuento una anécdota, tuve la gran oportunidad de hacer un proyecto para 4 países de forma virtual, 100% virtual todo el proyecto, y era una implementación de ISO 9001. Eso en otro tiempo se veía un poco complejo porque se necesitaba como que uno fuera directamente al punto, ¿cierto? Pero mira, este proyecto lo desarrollamos en 100% virtual.
¿Qué necesitamos? Generar un vínculo de confianza donde el uno y el otro pues pudiera trabajar así. En esta empresa tenían una ventaja y es que como es una empresa de tecnología, pues ellos trabajan en varios países y pues de alguna manera ya tienen arraigado en su ADN organizacional el trabajo digital. Eso, aunque no lo encontré en pandemia, ellos ya lo trabajaban. La autorregulación, también manejar el estrés digital y aprender a establecer límites. Miren, hoy en día, por ejemplo, acá en Colombia existe la ley de desconexión laboral, existe esta norma, precisamente porque, claro, los medios digitales abrieron también una puerta a que entonces estuviéramos conectados todo el tiempo. Yo en lo particular, y de pronto para algunas personas esto puede ser un poquito odioso, pero tuve que poner límites también de forma digital. Y es que, por ejemplo, quienes me escriben al WhatsApp, les sale un mensaje justo cuando ya son las 5:30, 6 de la tarde y los fines de semana. O sea, en esos horarios, salvo que sea algún tema personal, yo no atiendo absolutamente a nadie, porque es que ese es mi espacio personal. Entonces también es importante aprender a colocar esos límites. Esta inteligencia emocional pues requiere también una autogestión, es decir, un manejo de mis propias emociones, cómo yo estoy gestionando mis emociones en relación a la tecnología, porque claro, yo puedo estar del lado de eso está muy difícil, eso es complicado, que por cierto, en este caso el estudio Ghibli se notó con el fundador, ¿cierto? Había un manejo de emoción porque, claro, al ser yo el que hizo la caricatura a mano, me la inventé, tengo un tema emocional por dentro, pues es complejo, digamos, tratar de soltar eso. Pero si yo ya dejé huella con eso y por eso me van a reconocer, ¿qué tal si empiezo a hacer una transferencia al equipo y escucho al equipo? Porque miren que el equipo ya le había dicho que por qué no diseñábamos algo y ellos se hubieran podido haber adelantado y ya se les adelantó otro, ¿ya? Entonces, como les digo, más allá de lo que pueda haber de temas éticos o ambientales o demás, que no viene el caso en esta charla de hoy me quiero concentrar es como en el caso visto desde el punto de vista del liderazgo frente a la tecnología. También la percepción emocional, detectar señales emocionales en entornos virtuales, ¿cierto? Que ya lo habíamos mencionado. También nuevamente el tema de entender a otros y el apoyo activo, que es intervenir y acompañar en momentos difíciles, en especial a aquellas personas que se les dificulta. Miren, yo lo viví en este momento de pandemia, habían personas que de verdad luchaban muchísimo para poder utilizar el streaming y les costó mucho al comienzo. Hoy en día estoy muy tranquila porque esas mismas personas que les costó muchísimo poder utilizar este tipo de herramientas, hoy ya las usan de manera muy efectiva. Y en esto pues también tenemos que tener en cuenta que debemos ser mucho más inclusivos en los entornos digitales. Entonces, mantener una escucha activa, entonces tener en cuenta también quiénes realmente están prestando atención en el equipo en esos medios digitales, una participación mucho más equitativa, independientemente de la personalidad que tengan cada una de las personas, y generar esquemas de reconocimiento y recompensa para también felicitar a aquellos que están haciendo aportaciones y enriquecer también el equipo y motivar. Esto implica también medición, entonces medir el desempeño en la era digital pues se vuelve imprescindible. Entonces lo primero es definir objetivos claros y medibles que me permitan establecer metas específicas que pueden evaluarse objetivamente, haciendo pues de esto un seguimiento continuo, implementando sistemas de monitoreo que permitan ajustes en tiempo real y por supuesto también permanentemente hacer feedback frecuente. Si nosotros no hacemos ese feedback frecuente, pues no vamos a saber exactamente qué debemos mejorar y cómo lo podemos construir mejor. Esto es fundamental y hacerlo de una manera muy asertiva. La evaluación integral de los resultados y el desarrollo de competencias digitales también se vuelve imprescindible en los equipos de trabajo hoy. Ya no nos podemos quedar atrás. Entonces, si anteriormente nosotros teníamos, por ejemplo, el paradigma de que la evaluación, digamos, iba a ser solamente sobre nuestras funciones y responsabilidades, pues hoy ya nos van a empezar a evaluar también sobre el alcance que tenemos a esas herramientas digitales, así como sucedía en su momento con el inglés. Miren que el inglés se ha vuelto una competencia necesaria
y principalmente busca que nosotros podamos desarrollar todo lo que se requiera para facilitar, digamos, estos ejercicios. Entonces, todo eso pues se vuelve en algo muy, 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 muy importante y no podemos, digamos, dejar como que las cosas no se hagan de esa manera tan pertinente para evitar que los resultados pues no se den. Y esa gestión del conocimiento digital, ¿cómo la podemos justamente tratar? Pues bueno, tenemos algunas herramientas que tienen una función principal y un beneficio clave, que acá voy a mencionar simplemente algunas, pero pues ustedes pueden consultar otras. Por ejemplo, las wikis corporativas, que son documentos colaborativos que se construyen en conjunto y que facilita el proceso de aprendizaje. En los entornos educativos son muy aplicados y hoy en día en los ejercicios de definición de proyectos ya se utilizan, como por ejemplo, un caso es el uso del SharePoint de Microsoft 360 o por ejemplo el Drive de Google Drive, ¿cierto? Donde puedo colocar una hoja colaborativa y varios podemos ir alimentándola. También las comunidades de práctica, donde hacemos intercambio de experiencias y aprendizaje de pares. Entonces, podemos hacer reuniones, así como la que estamos haciendo ahorita, pero que sea más tipo comunidad. Entonces, hoy se manejan mucho las redes, ¿cierto? Yo les hablaba la vez pasada que mi firma y mi marca personal tienen que ver con redes justamente, y las redes hacen que de alguna manera nos podamos conectar y estar a la vanguardia de las cosas. Yo, por ejemplo, hoy, miren, yo hago parte de unos comités técnicos que anteriormente de pronto desistía de seguir asistiendo por el desplazamiento o el tiempo de participación, etcétera, y hoy en día ya hacen esas reuniones virtuales y eso es generación de comunidad. Se tiene también las bibliotecas digitales, ¿cierto?, que permiten la conservación de la memoria organizacional, los repositorios como SharePoint, y bases de datos de lecciones, por ejemplo, de lecciones aprendidas y registros. Eso es súper importante. Ese banco de conocimiento cada vez va creciendo más. Y esto genera un bienestar digital. Ese bienestar digital pues nos da equilibrio tecnológico, derecho a desconectarnos, es decir, respetar nuestros horarios, a una atención plena a promover las mejores prácticas para generar unos entornos hiperconectados y unos espacios adecuados que nos permiten también generar entornos físicos saludables para el trabajo remoto. Por eso hoy en día se han constituido mucho el tema de los coworking, ¿cierto? Hay empresas que decidieron no abrir oficinas, sino más bien dirigirse a un coworking, porque vieron que les salía mucho más rentable y se les facilitaba. Para algunas empresas lo vieron de esa manera, otras de pronto no tanto. El futuro del liderazgo digital, pues está en aumento. La inteligencia artificial, miren, cada vez a mí me sorprende más. Cada vez están siendo no solamente inteligencia artificial generativa, sino está siendo más predictiva y eso ayuda a anticiparnos también a la toma de decisiones. Entornos inmersivos con realidad aumentada, por ejemplo, que permiten pues tener una experiencia en tiempo real a través de una simulación. Organizaciones mucho más fluidas, con estructuras mucho más flexibles y adaptativas, y un liderazgo distribuido, adaptado, digamos, al contexto. El nuevo panorama directivo, pues, es brincar del liderazgo tradicional, que pues algunas cosas se pueden mantener, ¿cierto?, donde era mucho más controlado, y pasar a un liderazgo digital que sea más distribuido y virtual, basado en la confianza y en la colaboración remota. Y eso se debe hacer a través de una transición digital. Entonces, empezar a trabajar de manera híbrida y flexible, combinando métodos tradicionales y nuevas tecnologías. O sea, no soltemos lo que tengamos, pero vayamos haciendo la transición gradualmente. Esa comunicación debe ser omnicanal. Por ejemplo, mensajería instantánea como Telegram, WhatsApp. A mí me ha sido muy útil el WhatsApp, les soy honesta. Miren, yo soy auditora y consultora, y a veces estoy en sesiones y no puedo contestar correos inmediatamente y a veces se me ha facilitado más que me dejen mensaje en WhatsApp y estoy contestando mucho más rápido y pues eso me implica también tener una información de respaldo. Entonces manejo backup. Hoy en día ya utilizo el WhatsApp Business justamente por mi trabajo, lo he venido demandando.
El uso de las videollamadas, miren, hacer una videollamada facilita el trabajo. Anteriormente yo me desplazaba hasta por 1 hora a cualquier sitio, yo vivo en Bogotá, y acá en Bogotá la movilidad cada vez se ha vuelto más retadora. Entonces yo digo, ¿por qué voy a atender una reunión de 1 o 2 horas que puedo atender virtual, atenderla presencial? Y eso ya hoy cada día lo entiende más la gente. El correo electrónico sigue siendo un medio formal y de comunicación oficial que sigue activo, y las llamadas, por supuesto, se han vuelto más frente a conversaciones sensibles urgentes, y para el resto pues utiliza la mensajería instantánea. Entonces, trabajar en la gestión de la confianza y los resultados se vuelve súper importante. Entonces, saltar del modelo tradicional al modelo digital implica dejar de hacer supervisión presencial para tener una autonomía responsable, control de horarios, evaluación por tiempo invertido, reuniones obligatorias, procesos rígidos y desconfianzas al trabajo remoto. Mientras que en el modelo digital, el tener esos objetivos claros, el saber que nos van a evaluar por resultados, que los procesos van a ser adaptables y confianza en el profesional, pues van a dar mayor garantía de inmersión en ese mundo digital. Los datos versus la intuición, pues sigue siendo lógicamente algo que tenemos que empezar a reevaluar, porque ya hoy se habla de analítica de datos, de ciencia de datos, ya hay profesiones que se dedican a eso, y pues no podemos hacerle caso omiso a eso. Debemos tener decisiones basadas en analítica de información objetiva. La experimentación y la prueba de error y mejora seguirán estando activos, pero cada vez con información mucho más, digamos, más filtrada, tamizada y de mayor valor. La innovación pues se va a dar mucho más rápido, porque la apertura de nuevas ideas y tecnologías van a estar más a la mano, y la velocidad justamente es lo que nos va a llevar a que cada vez utilicemos más este tipo de herramientas. El liderazgo inclusivo y empático pues implica naturalmente mucho más empatía digital, dependiendo las necesidades y circunstancias personales, las edades, las generaciones. Justamente la madurez digital cambia de acuerdo a esto. Tener en cuenta también la multiculturalidad, que es respetar las diferencias culturales de los equipos globales, porque eso también puede influir en esta adopción. Y asegurar la participación equitativa de todos los miembros, ¿cierto? Que todos participen, lógicamente, a su ritmo. Tener visibilidad digital, pues entonces va a implicar una presencia regular, estableciendo contactos programados espontáneos, una comunicación frecuente, tener a todos en el radar, no dejar a nadie atrás, una disponibilidad clara también indicando horarios, estableciendo canales y respetando los tiempos, una participación visible que permita contribuir activamente en plataformas colaborativas, dar feedback y reconocimiento público en lo posible. Hoy en día, por ejemplo, y yo sé que esto ha sido motivo de charlas conmigo, con algunas personas, porque a mí me critican algunos y otros me valoran, el hecho de que yo, digamos, de lunes a viernes, yo trabajo todo con agenda, absolutamente todo, y para mí la agenda, estarla consultando en el celular, se ha vuelto muy útil, porque es la manera que yo puedo responderle también a mi trabajo. Quienes trabajan independiente seguramente van a entender mucho más eso, sobre todo porque yo trabajo bajo varios calendarios. Algunos ejemplos que resultan justamente de estas iniciativas. Entonces, una conexión semanal por video, por ejemplo, puedo tener videos breves de 5 minutos cada lunes y actualización de prioridades y logros. Entonces, instrucciones claras y la persona trabaja autónoma. Entonces, eso va a generar equipos autodirigidos de alto rendimiento. Herramientas colaborativas como Miro, Trello, Notion, entre otras, que faciliten también los procesos de ideación. Feedback constante, por ejemplo, sesiones de 15 minutos quincenales, enfoque en desarrollo, no solo en evaluación, y también evaluar los resultados obtenidos, que ahí ya puedo definir indicadores de rendimiento frente, por ejemplo, de rendimiento y de percepción, incremento en productividad, mejora en la satisfacción laboral y también reducción de la rotación. Probablemente esto facilita también la fidelización. Escucha activa virtual. Claro, se necesita una atención plena en las conversaciones, hacer preguntas poderosas para que la otra persona esté atento a lo que estamos hablando y poder profundizar en el diálogo, hacer parafraseo. Esto es fundamental. Miren, yo les contaba hace un rato que hago auditorías, y en auditoría el parafraseo para mí se vuelve muy importante. Por ejemplo, esto que me acabaste de decir es esto, o sea, como que vuelvo y le menciono lo que la persona me mencionó, pero a mi manera. Eso se llama parafrasear.
y hacer un feedback específico sobre observaciones concretas y sobre todo observaciones muy constructivas. La influencia digital pues va a llevar entonces a que tengamos un contenido valioso, que sea relevante y convertirse en una fuente de información confiable, que podamos tener una red de contactos donde podamos estar interconectados y generar alianzas, tener consistencia, que seamos cada vez más coherentes y que podamos tener acciones demostrables. Y eso nos lleva pues a una adaptabilidad tecnológica, no hay nada más que decir. Esa adopción pues cada vez va a ser mucho más acelerada, creo que la pospandemia nos dio un empujoncito, los ciclos de aprendizaje van a ser cada vez en menor tiempo y la ventaja competitiva implica empresas que consideren la adaptabilidad como ventaja clave. Miren, ahorita por ejemplo el Power BI no va a reemplazar rápidamente el Excel, pero ya estamos empezando a notar que aunque el Excel ha sido muy bueno y hasta chévere, me encanta, ya requiere, digamos, de esa digamos, complementación para poder presentar reportes, informes mucho más ágiles. Entonces, miren que eso es súper importante. El tema de las metodologías ágiles como Scrum, Kanban, Lean Kanban, también se están imponiendo hoy en día en los temas de proyectos. Estamos dejando de salir del tradicional PMI y estamos pasando a metodologías ágiles. Entonces, esta curiosidad tecnológica, ¿qué implica? Por un lado, pues tener una experimentación sin miedo, ¿cierto? Y en ese sentido, probar nuevas herramientas, dedicar tiempo semanal, un aprendizaje colaborativo que facilite organizar sesiones de intercambio, aprender tanto de nativos digitales como de expertos, tener una resolución creativa, buscando soluciones tecnológicas a problemas cotidianos, automatizando tareas repetitivas mediante herramientas digitales. Y esto pues implica pues tener un arsenal digital del líder moderno, donde las herramientas digitales potencien la productividad, la colaboración y su adopción estratégica marca la diferencia entre equipos eficientes y rezagados. ¿Qué necesitamos? Pues básicamente investigar, consultar, no empezar con todo el tiempo, pero sí ir probando poco a poco estas herramientas porque de verdad facilitan la vida. Miren, Microsoft Teams, Asana, Notion, Trello, Miro, entre otras, pues son herramientas que nos pueden ayudar mucho en este objetivo. ¿Qué barreras vamos a encontrar? Pues resistencia al cambio, naturalmente, brechas organizacionales, miedo al error, falta de formación y sobrecarga informativa. Entonces, si esto lo puedes investigar y consultar a través de un diagnóstico, pues generarás un plan de acción para ir cerrando esas brechas de liderazgo digital. Y parte de esas brechas también se deben a lo generacional. Entonces, encontramos que hay unas generaciones que tienen unas fortalezas digitales y hay unas estrategias de liderazgo. Entonces, por ejemplo, los baby boomers tienen experiencia y visión estratégica y se puede trabajar a través de mentorías inversas con nativos digitales, es decir, personas muy jóvenes enseñándoles a personas ya más adultas. La generación X tiene la posibilidad de adaptabilidad y pragmatismo y yo soy generación X. Formación en herramientas específicas. Los millennials pues tienen un dominio tecnológico y multitarea, entonces asignémosles responsabilidades en proyectos digitales. Y la generación Z, intuición digital y creatividad, aprovechémoslos en conocimiento nativo. La transformación personal del líder entonces nos lleva a hacer una autoevaluación digital súper importante para mirar mis brechas y mi estilo de liderazgo virtual, generar un plan de desarrollo realista y que facilite pues cerrar esas brechas, una implementación gradual y por supuesto una evaluación continua para mirar si los resultados se están dando objetivamente o si necesito hacer algunos ajustes. Entonces, la invitación es a tener un equilibrio digital, tiempos de conexión definidos, derechos a también estar desconectados, comunicación asincrónica para los casos que se requieran y salud mental digital. Es importante detectar los signos de acotamiento digital en el equipo para también ponerle remedio a este tipo de cosas. El líder digital del futuro, entonces, en estos momentos estamos en la adopción generalizada de la IA conversacional con equipos distribuidos, pero se viene cada vez más interfaces cerebro-computadora, avatares digitales, automatización de decisiones. Y lo que sigue viniendo es mayor integración del humano y la IA en liderazgo, espacios de trabajo inmersivos y comunicación instantánea. Seguramente muchos cargos también se van a ver desplazados por la inteligencia artificial y pues tenemos que empezar a mirar eso. Entonces, abracemos el futuro. Los pasos para la acción inmediata, ¿cuáles son? La autoevaluación,
hacer un plan de desarrollo que nos facilite ese ejercicio, una implementación gradual y una comunidad de aprendizaje donde todos podamos entender y progresar juntos. Y este es simplemente un caso ya para cerrar, y es caso de liderazgo en la era digital. Entonces, por ejemplo, si tu equipo trabaja 100% remoto, hay baja participación en reuniones virtuales, demoras en entregas y falta de iniciativa, ¿qué responderías a estas reflexiones? Voy a contestarlas así muy rápidamente. Entonces, preguntas de reflexión. ¿Qué harías para reconectar al equipo? Entonces, seguramente organizaría espacios breves e informales y regulares. También establecería rutinas de check-in semanales, por ejemplo, y dar reconocimiento público, porque pues eso sabemos que va a facilitar también que la gente se nos comprometa más, y usaría herramientas colaborativas como Miro, SharePoint o Notion para poder hacer esos ejercicios. También, digamos, como pregunta de reflexión quedaría, ¿qué práctica cambiaría en el estilo de liderazgo? Entonces, pasar de una supervisión basada en tareas, más bien en basada en objetivos y resultados, ¿cierto? No tener que tener el control todo el tiempo encima de las personas, generar mayor empoderamiento, ser mucho más proactivo, preguntar más y decir menos, y tal vez hacer un feedback mucho más continuo nos va a facilitar esa tarea. ¿Y cómo podríamos mantener la motivación y cohesión a distancia? Entonces, escuchándonos activamente y mostrando empatía digital, celebrando los logros individuales y colectivos, por supuesto, a través de avances, juegos, etcétera, podemos generar retos, por ejemplo, involucrando al equipo en la toma de decisiones y autonomía. O sea, eso implica muchísimo más empoderamiento y tener claramente los objetivos bien orientados. Entonces, cerrando, cuando la transformación digital se realiza correctamente, es como una oruga que se transforma en mariposa. Eso es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Si eso lo logramos hacer, pues naturalmente nuestras organizaciones y las personas se van a sentir mucho más cómodas y vamos a lograr un liderazgo adaptativo en estos tiempos de cambio. Muchísimas gracias a todos y pasaremos entonces al espacio de preguntas. Muchas gracias, Jenny. Antes de dar espacio a la sesión de preguntas, les he dejado en el chat la encuesta para el día de hoy, código 274. Código 274, para que de esta manera nos apoyen con su diligenciamiento. Y los leo en el chat si tienen alguna pregunta para abrir este espacio, por favor. Por ahora no tenemos preguntas relacionadas a la temática, tan solo nos han consultado sobre la presentación y el video, los cuales ustedes pueden consultar desde el día de mañana. Y también en el canal de YouTube, también el día de mañana, pueden revivir este evento. Listo, igual aprovechen a hacer las preguntas que tengan, inquietudes que puedan surgir de esta capacitación. Por supuesto, pues agradecerle como siempre a la Team Pyme por esta invitación, porque nos permite de alguna manera contribuir también a las organizaciones que se conectan a través de este webinar. Esta es una comunidad, miren, acá estamos viviendo liderazgo adaptativo al mundo digital. Y pues, por supuesto, acá están mis datos y nuestros servicios de Revit Consultores, que es la firma la cual actualmente gerencio, y podemos brindarles cualquier apoyo también que ustedes requieran en estos tipos de proyectos que tienen que ver con liderazgo transformacional en las empresas. No sé si hay alguna pregunta finalmente. Nos dice Industrias Patra, como tú lo decías al principio de la charla, ¿cómo romper ese paradigma del trabajo a distancia? Bueno, no es una tarea que se logre de forma inmediata, esa es la realidad. Es importante empezar a mostrar los beneficios que trae, pero también los desafíos que tiene el trabajo virtual. Entonces, lo primero que hay que hacer es involucrar al equipo directivo para que se empiecen a diseñar estrategias y poderlo hacer de forma gradual. Por ejemplo, algunas empresas empezaron a hacer teletrabajo suplementario, que era que algunas personas pudieran ir a sus casas a trabajar y unos días de la semana trabajar directamente en las empresas. Pero algunas, digamos, ya han empezado a pasar a trabajo remoto, es decir, que puedan trabajar como nativos digitales, pero justamente después de haber hecho un teletrabajo suplementario para irlo haciendo gradual. Y hay unos que ya están 100% teletrabajadores, trabajando desde su casa, y los de trabajo remoto que se pueden movilizar en cualquier parte. Entonces, hacer un plan de acción siempre va a caer bien, y hacer un diagnóstico también de las necesidades y expectativas de las personas para ver
qué sienten en relación a esa posibilidad de modalidad de trabajo remoto. Vamos con José Gilberto. Gracias. ¿Por qué cree que grandes empresas como Google están volviendo a la presencialidad? Bueno, claro, somos seres humanos y nosotros requerimos la interacción, es una cosa que no podemos evitar. Entonces, miren que hay una cosa bien importante y es que seguramente estas organizaciones tienen que generar espacios también para que las personas puedan interactuar con otros, porque nosotros por naturaleza somos humanos y requerimos generar interacciones. Si esas interacciones no se dan, pues también podemos empezar a tener situaciones de salud mental y probablemente Google, que es el ejemplo que estás dando, empezó a identificar eso. Entonces, necesitamos empezar a tener equilibrio entre lo laboral y lo personal y profesional. Tania, ¿dónde podemos profundizar en herramientas digitales para la productividad y poder identificar cuál se acomoda a nuestras necesidades? Bueno, te voy a responder, no soy experta en herramientas digitales, simplemente las voy utilizando un poco deductiva e inductivamente, pero entra directamente ChatGPT, YouTube, Google y hazle la pregunta, que seguramente te van a arrojar muchísimas herramientas. Yo no me atrevo a recomendar una u otra porque cada uno se le va a facilitar ciertas herramientas. Entonces, decir una herramienta en estos momentos específica sería de pronto irrespetuoso para otras que de pronto también tienen grandes bondades. Entonces, lo que les diría es que hagan una consulta por su cuenta y tal vez asesorarse ya de personas que tengan experiencia en herramientas digitales ya para su uso. Tatiana, ¿cómo podríamos cambiar mentalidad en personas adultas que son reacias al cambio? Bueno, cambiar la mentalidad no es fácil. Yo te diría que transformarla, más que cambiarla, transformarla, porque tú no puedes cambiar, eso es igual que el agua tú no la cambias, tú la transformas en hielo, tú la transformas en agua de los mares, tú la transformas en vapor de agua, ¿cierto? Pero sigue siendo agua. Entonces, más bien como encontrar estrategias más orientadas, digamos, a empezar a hacer, digamos, sesiones paulatinas frente al uso de las herramientas. Miren, una cosa que me he dado cuenta últimamente, y lo digo porque mi madre lo vivió, ¿sí? Nosotros tuvimos una ventaja como familia y era que mi familia hace muchos años tuvo unos cafés internet. Entonces, mi madre fue una de las administradoras y en ese tiempo, pues, quien le enseñó a ella fue mi hermana. Al comienzo ya le costó mucho, pero hoy en día usted la viera manejando el celular, manejando las redes sociales, el internet, lo hace supremamente bien, pero fue dado por esa circunstancia. Hoy en día, y hace poco, ella está en una caja de compensación donde les hacen cursos a los adultos mayores y curiosamente una de las sesiones a las que ella fue de uso de manejo de las redes sociales y el WhatsApp. Les enseñaron desde cero, desde cómo prender el celular y todo. Y últimamente me he dado cuenta que las cajas de compensación tienen cursos para adultos mayores específicos sobre eso, pero van a un ritmo mucho más lento. Mi madre pues llegó juiciosa a contarme todo lo que había hecho y orgullosa de que sus compañeros pues le solicitaron apoyo porque pues ella ya iba un pasito más adelante. Pero esa sería una forma, ¿cierto? Las cajas de compensación, también adaptarnos pues a su contexto porque no podemos exigirle el mismo ritmo de una persona más joven. Perfecto, y vamos con las últimas preguntas. Cristian, ¿qué tips podrías darnos para el cambio de mentalidad en la era digital? Bueno, pues cambio de mentalidad, nuevamente insisto, yo lo veo más que cambio de mentalidad, transformación, ¿sí? Y es de pronto empezar a generar espacios colaborativos donde otros empiecen a mostrar las bondades del uso de estas herramientas. Por ejemplo, hacer un taller con una persona más joven que pueda presentar cómo usa el ChatGPT. Esa es algo muy importante. Van a haber barreras, miren, yo no les puedo garantizar un 100% de confiabilidad de que todos van a entrar a la primera. Van a haber barreras y eso no lo vamos a poder evitar. Entonces, el otro tip importantísimo que lo vimos en la sesión pasada es generar agentes facilitadores de cambio y un plan de trabajo que nos permita paulatinamente ir desarrollando el cambio gradualmente para poder garantizar que esa transformación se pueda dar de la manera que lo queremos.
Perfecto. Y Patricia, ¿crees que las IA contribuyen al cuidado del medio ambiente? No, ese es el problema hoy, ¿sí? Digamos, se ve indirectamente que como ya no uso más papel, entonces estoy cuidando el medio ambiente, pero es que no nos estamos dando cuenta que todos los datos que nosotros estamos consumiendo van almacenados en unos servidores que consumen energía y que a su vez necesitan refrigeración, entonces necesitan agua también. Entonces, la realidad es que no, en estos momentos no está generando eso, digamos, desde la herramienta como tal, pero sí, digamos, por ejemplo, como estrategia de uso para otros proyectos, para mejoramiento de la sostenibilidad en las organizaciones, probablemente sí, pero mira que depende del ojo del observador y desde dónde lo esté utilizando, porque directamente la herramienta como tal sí tiene unos consumos bien importantes. Perfecto, Jenny, muchas gracias. Les recuerdo código 274 para la encuesta del día de hoy. Jenny, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas charlas empresariales. Perfecto, entonces, muy importante todo esto que hemos hablado el día de hoy. De nuevo, agradecerle a Latin Pymes por la invitación que nos hace a estas charlas empresariales, porque sabemos que de una u otra manera contribuimos a dejar una inquietud, ¿cierto? Y a facilitar también algunos procesos que seguramente estaban por ahí estancados y todavía no nos atrevíamos como a desarrollarlos. Entonces, en nombre del Latin Pyme, les doy y les extiendo un agradecimiento, al igual que de mi firma Redit Consultores. Estamos a su servicio para cualquier necesidad que ustedes tengan en términos de auditoría, capacitación, consultoría o coaching. Y recuerden que pues también usamos el aula virtual de Latin Pymes. Entonces, pues, gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar. Que estén muy bien. Muchas gracias, Jenny. A todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. A nuestros aliados estratégicos Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección y Fundación Comiva. La próxima cita es el miércoles 9 de abril a las 11 de la mañana. Recuerden que pueden revivir este evento desde el día de mañana en cada una de sus aulas y en nuestro canal de YouTube. Feliz tarde para todos.